Y así llegamos a este último apartado en el cual vamos a ver las proyecciones más importantes que permiten estudiar la bóveda craneana y el macizo facial del paciente. Tengan en cuenta de que esta es una de las regiones anatómicas más particulares a la hora de tener que estar desarrollando la proyección y más aún interpretando la imagen, dado que la configuración anatómica de la cabeza del paciente está dada por una multiplicidad de estructuras anatómicas de huesos, que cada uno de ellos tiene su particularidad y que de alguna manera va a estar representado en cada una de las radiografías. Tengan en cuenta de que vamos a tener una superposición de diferentes estructuras y por eso se van diseñando, se van realizando diferentes proyecciones para de alguna manera poder mostrar estructuras anatómicas, logrando evitar otras regiones que pueden llegar a estar generando superposición. De esta manera se van realizando diferentes incidencias, de alguna manera abriendo y utilizando diferentes ventanas. Cuando le digo ventanas me refiero a áreas de acceso de las de rayos X que posibilite estudiar una estructura anatómica sin que el lado contralateral se esté proyectando sobre la estructura que yo quiera estar estudiando. Por eso vamos a ver que en cada una de las incidencias que podemos, o de las proyecciones que podemos estudiar la cabeza del paciente, vamos a ver de que posicionamos de determinada manera al paciente y a las de rayos X le vamos a ir dando determinada angulación para poder abrir ventanas y ver estructuras anatómicas sin superposición de imagen. Tengan en cuenta de que si yo quiero ver o estudiar la articulación temporomandibular o temporomaxilar, como ustedes la llaman, van a ver, ustedes saben que tenemos dos, una del lado derecho y otra del lado izquierdo. Y si las quiero estar estudiando, indudablemente si yo hago una incidencia de perfil estricto, se me va a estar superponiendo no solamente ATM derecha con ATM izquierda, sino que también se me van a estar superponiendo los huesos temporales, tanto derecho como izquierdo, y de alguna manera no puedo estudiar esa ATM de manera correcta. Entonces voy a estar utilizando la bóveda craneana del paciente como ventana para poder radiografiar la ATM del lado izquierdo sin que la articulación temporomandibular del lado derecho me esté molestando o de alguna manera se esté proyectando sobre la imagen que quiero estar obteniendo, que es de la ATM del lado izquierdo. Tengan en cuenta de que empezamos a utilizar la bóveda craneana como una posible ventana por la cual vamos a estar dejando ingresar el haz de rayos X y de esa manera poder identificar pequeñas estructuras anatómicas o cavidades, si es que quiero hablar de senos paranasales, y lograr observarlos sin que los huesos que constituyen el macizo facial se estén superponiendo sobre esas cavidades neumatizadas. Por eso es importante, al igual que en todas las otras regiones anatómicas que estuvimos analizando, conocer la anatomía normal para poder posteriormente identificar la anatomía radiológica. Nosotros sabemos que la cabeza del paciente en primera instancia se va a estar dividiendo en dos segmentos. ¿Por qué en primera instancia? Porque nosotros podemos a simples rasgos dividir lo que es macizo facial o cara del paciente y el cráneo o bóveda craneana. Pero a su vez podemos dividirlo en un tercer segmento o podemos anexar un tercer segmento que vendría a ser el oído del paciente, porque ese oído se puede estudiar mediante radiología convencional a través de diferentes incidencias. Por eso, ustedes cuando tomen un libro de radiología convencional o de posiciones o técnicas radiológicas, van a estar viendo de que se puede dividir radiológicamente la cabeza del paciente en tres segmentos: bóveda craneana, macizo facial y oído.
Cada uno de esos segmentos va a estar integrado por diferentes proyecciones que permitan estudiar ese segmento en particular. Bóveda craneana, vamos a ver cuáles son las proyecciones más habituales que son solicitadas, las del macizo facial, y si tenemos tiempo y podemos llegar a analizar las proyecciones que nos permiten estudiar el oído del paciente. Cada segmento, hablando de estos dos segmentos principales, bóveda craneana y macizo facial, está integrado por múltiples huesos. Podemos decir de que el cráneo en sí, o bóveda craneana, está integrada por 8 huesos, ya sean pares o impares. ¿Qué significa impares? Que tienen o forman parte un único número de huesos, particularmente es el hueso etmoidal, el esfenoides, el occipital, el frontal, y después tenemos los huesos pares como los parietales y los temporales. Todos esos huesos van a estar integrando o formando lo que se llama la bóveda craneana. Después tenemos los huesos que forman parte del macizo facial. Volvemos a reiterar, algunos son pares, otros son impares. Podemos mencionar lo que son los huesos propios de la nariz, el vómer como impar. Después tenemos los palatinos, el ungio, lagrimal. Después tenemos el hueso malar, maxilar superior ya lo mencioné, maxilar inferior. Fíjense que cada uno de esos huesos va a estar permitiendo configurar el macizo facial del paciente. Y tengan en cuenta de que hay diferentes proyecciones que permiten evaluar de manera aislada o en conjunto los huesos que integran ese macizo facial o la cara del paciente. Para comenzar con el cráneo o bóveda craneana, en primera instancia lo podemos analizar o evaluar radiológicamente a través de dos incidencias que se llaman proyección de cráneo frente y cráneo perfil, que vendría a ser el par radiológico. Tengan en cuenta de que cuando uno menciona cráneo o RX de cráneo frente y cráneo perfil, lo que se está pretendiendo evaluar es la bóveda craneana y los huesos que la constituyen. Poco interesa el macizo facial. Tengan en cuenta de que cuando analicemos una proyección de cráneo frente o cuando ustedes vean una proyección de cráneo frente y de cráneo perfil, lo más probable es que haya poco detalle del macizo facial del paciente. Lo que se pretende analizar en detalle es la bóveda craneana. Vale la redundancia de que si el maxilar inferior se va a estar cortando o no está dentro del campo de exposición, eso es irrelevante porque el maxilar inferior no constituye a la bóveda craneana del paciente. Nosotros necesitamos mostrar una imagen con una calidad suficiente que me permita evaluar la bóveda craneana. Poco interesa el macizo facial. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque si yo pretendo, mediante una proyección de cráneo frente y de cráneo perfil, mostrar en detalle el macizo facial del paciente, lo más probable es que esté sobreexponiendo los huesos que forman la bóveda craneana del paciente. Creo que Bontrasch muestra una imagen como cráneo frente que se ve con detalle el macizo facial, pero la valoración de los huesos que integran la bóveda craneana no es buena por el hecho de que está sobreexpuesto. Para darles un ejemplo, los parietales no quedan bien delimitados porque están sobreexpuestos, predominan los colores negros y un médico o el médico especialista que está prescribiendo esa radiografía para posteriormente evaluarla y el diagnóstico presuntivo o el suceso que lleva al paciente a consultar es un traumatismo encefalocraniano, lo más probable es que poco le interese evaluar el macizo facial y pretenda ver todo lo que es la bóveda craneana para confirmar o descartar si hay algún tipo de fisura o de fractura. Por eso es importante, en primer medida, comprender eso. Cuando las proyecciones pretenden estudiar el cráneo, la calidad de imagen tiene que ser la suficiente para poder
evidenciar las estructuras que integran el cráneo del paciente, ya sea en una perspectiva de frente, de perfil o de proyecciones complementarias que vamos a estar viendo en breve. Cuando nosotros analizamos, acá tenemos dos imágenes, una vista frontal y una vista lateral. Obviamente nosotros cuando veamos las proyecciones vamos a tener el par radiológico que vendría a ser RX de cráneo frente y de perfil. No vamos a ver imágenes frontales y laterales. ¿Qué significa esto? Que en una incidencia de frente a nosotros se nos van a estar superponiendo todos los huesos que integran esa bóveda craneana. El frontal se va a estar superponiendo con los parietales y con un segmento del occipital, que tenemos que advertir qué segmento del occipital, porque nosotros tenemos cada uno de los huesos que se va a estar dividiendo en partes. ¿Cuál es el segmento del occipital que se va a estar superponiendo con el hueso frontal? La escama del occipital. Tengan en cuenta de que cuando realizamos la proyección de cráneo frente, nosotros podemos ver el hueso frontal superpuesto con el occipital, superpuesto con los parietales, y a su vez se van a estar delimitando las suturas, que en su momento hablaremos de las suturas propiamente dichas, las vamos a ir mencionando para poder comprender posteriormente las imágenes radiológicas. Tengan en cuenta de que esto es una introducción, es una antesala al estudio de la cabeza del paciente. Otro de los aspectos fundamentales para comprender las imágenes radiológicas de la cabeza del paciente, precisamente de la bóveda craneana, es no solamente ver su configuración y cómo se van a estar proyectando o superponiendo cada uno de los huesos, sino que también necesitamos evaluar y aprender a identificar lo que llamamos la base del cráneo. Obviamente acá estamos viendo una vista endocraneal, estamos analizando la base del cráneo desde adentro. Tengan en cuenta de que tenemos fosas o pisos, una fosa anterior, una fosa media y una fosa posterior, que va a corresponder a determinados segmentos. Tengan en cuenta de que el piso de la fosa anterior va a estar delimitado por las alas menores del esfenoides y la porción horizontal del frontal. Y a eso tenemos que sumarle un pequeño segmento que corresponde la zona cribosa del etmoides. Calculo que a esta altura ustedes ya habrán comenzado a ver los huesos que integran la cabeza del paciente en la materia de anatomía y fisiología 1. Después pasamos a la fosa media o al piso medio, que va a estar integrado por una parte del hueso temporal y por las alas mayores del esfenoides, a su vez por el cuerpo, por el piso de la silla turca. Fíjense que ahí necesitamos comprender cada uno de los huesos y saber dónde va a estar posicionado para poder determinar si forma parte de la fosa anterior o del piso anterior, piso medio y fosa posterior. Y para hablar de la fosa posterior, acá tenemos que mencionar las diferentes partes o segmentos del occipital, ya sea la escama o la apófisis basilar con su delimitación del foramen magno y también parte de los temporales. Tengan en cuenta de que hay una proyección que se llama Hirsch, la proyección de Hirsch, que permite evaluar la base del cráneo. Esta base del cráneo, ya sea una vista endocraneal o exocraneal, nos va a estar mostrando diferentes forámenes que de alguna manera se van a estar proyectando en la imagen radiológica. Y en igual medida, al analizar la base del cráneo en una vista exocraneal o una vista inferior, a su vez podemos advertir también los forámenes, superficies articulares, apófisis, procesos o diferentes estructuras que son perceptibles vistas desde una perspectiva inferior.
De alguna manera necesitamos poder comprender, analizar, indagar e identificar esas estructuras posteriormente en una radiografía de Hirsch o de base de cráneo. Tengan en cuenta de que si bien no se pueden apreciar con detalle los límites que corresponden a cada uno de los huesos que integran esta base del cráneo desde una perspectiva exocraneal, pero sí podemos advertir superficies articulares, forámenes. Forámenes me refiero a los agujeros, para darles un ejemplo, el agujero rasgado anterior, agujero oval, agujero redondo menor. Tengan en cuenta de que estos forámenes van a estar ubicados en determinados límites o determinadas estructuras óseas, y al advertir la presencia de estos forámenes podemos saber frente a qué estructura o hueso estamos enfrente. Por eso es importante en primer medida poder comprender la anatomía normal del paciente para poder traducirla a la anatomía radiológica. Y desde una vista superior de la bóveda craneana podemos determinar, siempre conociendo qué es anterior y qué es posterior, podemos determinar los huesos que se van a estar proyectando en esta imagen, que va a tener una sola incidencia, por lo cual no solamente se va a estar proyectando la base del cráneo, sino que también implícitamente vamos a estar observando o se van a estar proyectando estos huesos planos, como por ser el frontal, los parietales, el occipital y cada una de esas suturas. Por eso necesitamos comprender cómo está configurada la bóveda craneana para de alguna manera empezar a interpretar las imágenes radiológicas. Dentro de la configuración de la bóveda craneana no podemos pasar por alto la presencia de las suturas, que vendría a ser la unión entre los huesos que van a estar configurando esta bóveda craneana. Dentro de las más importantes, las más relevantes, son las que se van a estar evidenciando o se van a estar desarrollando en la unión del hueso frontal con los parietales. Esa es la sutura coronal. Después, la unión entre ambos huesos parietales, que vendría a ser la sutura sagital. Después, la unión entre los huesos parietales y el occipital, que es la sutura lamboidea. Y después, la unión entre la porción escamosa del hueso temporal y los parietales, que es la sutura escamosa. Después tenemos múltiples suturas y uniones, así como las alas mayores del esfenoides a la hora de integrar esa bóveda craneana. Van a estar presentes o proyectadas en una radiografía, y lo importante es de alguna manera comprender de que esas suturas van a estar proyectadas en mayor medida con lo que se llama también las fontanelas en un paciente pediátrico. Tengan en cuenta de que la bóveda craneana en un paciente pediátrico es más prominente que el macizo facial. Tengan en cuenta de que es una de las variantes a la hora de comparar una proyección de cráneo frente de un paciente adulto con el cráneo frente de un paciente pediátrico, dado que el paciente pediátrico tiene mayor volumen de bóveda craneana en relación al macizo facial. Y a su vez las suturas no se van a estar proyectando de manera dentada, dado que todavía los huesos que integran o configuran esa bóveda craneana no terminaron de desarrollarse. Tengan en cuenta de que a su vez vamos a estar encontrando diferentes fontanelas correspondiente al lugar donde debería producirse la unión de múltiples huesos, valga la redundancia, más de dos huesos. Obviamente en ese proceso de crecimiento esas fontanelas se van a ir reduciendo hasta lograr la unión de los huesos que integran esta bóveda craneana. Tengan en cuenta de que eso se va a ir desarrollando de manera paulatina. A medida de que el paciente va creciendo, esas fontanelas se van a ir cerrando y la imagen radiológica del cráneo de ese paciente pediátrico se va a ir asemejando cada vez más a la imagen radiológica de la proyección de cráneo de un paciente adulto.
Lo importante es comprender esas sutilezas y poder advertir la presencia de las suturas, porque es fundamental el hecho de advertir la presencia de las suturas, qué huesos la van a estar delimitando y cuál es el patrón característico. Recuerden de que tiene un patrón dentado. Volviendo a la relevancia, es para no confundirlo con posibles fracturas. Las fracturas, llegado el caso de que el diagnóstico presuntivo sea un traumatismo encefalocraniano, viene con la sigla de TEC, traumatismo encefalocraniano. La diferencia que hay entre una sutura y una fractura a la hora de valorarlo radiológicamente es que la sutura tiene un trayecto dentado y la fractura tiene un trayecto lineal, que a su vez no debemos confundir el trayecto lineal de una fractura con el trayecto lineal de los vestigios de la vascularización meningia que se encuentran en la cara endocranial de determinados huesos planos, como por ser los huesos parietales. Fíjense cómo necesitamos advertir y conocer la anatomía para no dar indicios de lectura errónea a la hora de interpretar cada una de las imágenes. Más allá de que nosotros no diagnosticamos las radiografías, pero de alguna manera tenemos que comprender qué patología se está buscando y cómo se visualiza para establecer si la imagen que estoy proporcionando cumple con el criterio diagnóstico de aceptación, valga la redundancia. Más adelante vamos a ir viendo de que las proyecciones radiológicas van a meritar realizar incidencias del rayo central con angulaciones, ya sea cefalocaudal, caudocefálica, diferentes angulaciones, y ese haz de rayos X va a ir emergiendo por determinadas estructuras anatómicas. Tengan en cuenta que dependiendo de la configuración de la estructura del cráneo, la imagen resultante va a presentar variaciones sutiles. ¿Por qué les digo lo siguiente? Porque nosotros, a la hora de tener que evaluar el cráneo del paciente, nos vamos a dar cuenta de que no todos los cráneos tienen la misma forma. Un cráneo típico es el cráneo que se llama mesocefálico, que es el cráneo promedio, que tiene un ancho característico en relación al largo. Tengan en cuenta de que la configuración morfológica del cráneo del paciente puede ser mesocefálico, braquicefálico, dólicocefálico. Vamos a ir viendo cuál es la proporción entre el ancho y el largo de ese cráneo. Un cráneo mesocefálico es el cráneo que se caracteriza por tener una longitud de 19 centímetros aproximadamente antero-posterior, 15 centímetros entre los laterales y 23 centímetros desde el vértex hasta la base del maxilar inferior. Tengan en cuenta de que esas son las proporciones o las mediciones para un cráneo básico, un cráneo mesocefálico. Ahora bien, mencionamos que tenemos o podemos subclasificar la bóveda craneana o el cráneo del paciente, dependiendo de las longitudes, largo y ancho. Y se podía clasificar en mesocefálico, braquicefálico y dólicocefálico. ¿Cuál es la proporción que existe en un paciente que presenta un cráneo mesocefálico? Como bien habíamos mencionado anteriormente, tenemos dos parámetros a los cuales necesitamos cuantificar: el largo y el ancho. Ya vimos las dimensiones características de cada uno de ellos. Teníamos 19 centímetros de largo y 15 centímetros de ancho. Ahora bien, se clasifica como mesocefálico a un cráneo en el cual el ancho va a estar entre un rango de 75 al 80% del largo. O sea que el eje mayor es antero-posterior en relación al eje transversal o lateral. El cráneo braquicefálico, que
es el cráneo que parece una pelota, por así decirlo, porque tiene una circunferencia bastante marcada. Es el cráneo que va a estar teniendo un ancho mayor al 80% del largo. Va a estar superando el 80%. Tengan en cuenta de que es una característica bastante particular a la hora de tener que analizar este cráneo. Y el último que nos queda analizar es el dólico-cefálico, que si ustedes prestan atención, el braquiocefálico es el que va a estar teniendo un ancho mayor o una longitud de ancho mayor al mesocefálico, y el dólico-cefálico es el que va a tener un ancho menor al rango establecido al mesocefálico. En este caso es un cráneo el cual el ancho va a estar representado, va a tener una longitud menor al 70% del largo. Tengan en cuenta de que estas configuraciones de alguna manera van a estar repercutiendo en determinadas proyecciones a la hora de tener que realizarlas y poder observar la imagen resultante. ¿Por qué? Es importante poder observar la configuración anatómica del cráneo, porque nosotros vamos a estar haciendo diferentes maniobras y proyecciones para que las estructuras anatómicas se proyecten o se desproyecten sobre lo que querremos o querramos estudiar. Y si yo no comprendo o de alguna manera no advierto la configuración característica que tiene ese cráneo, si la imagen resultante que obtengo no es la que debo entregar, de alguna manera tengo que salvar ese error y poder modificar el posicionamiento que estoy haciendo inicialmente con el paciente para terminar aportando una imagen diagnóstica. Una de las cuestiones fundamentales de comprender esa configuración, mesocefálico, braquicefálico, dólicocefálico, va en relación a cómo va a estar orientado esta porción petrosa del hueso temporal a la hora de tener que hacer proyecciones que me permitan observar los diferentes segmentos del oído del paciente. Fíjense cómo, trazando una línea que corra por el plano medio sagital del cráneo del paciente, voy a estar obteniendo una apertura en grados y a su vez en relación al eje mayor de la porción petrosa del hueso temporal. Tengan en cuenta que dentro de esa porción petrosa se van a encontrar las estructuras o los segmentos que integran el oído del paciente. Y de alguna manera yo voy a estar realizando diferentes maniobras para mostrar esos huesos o segmentos que integran el oído del paciente libre de superposiciones. Que si yo no advierto la configuración del cráneo del paciente, lo más probable es que si llega a surgir un error a la hora de observar la imagen radiológica y de alguna manera poder establecer pautas que yo necesite corregir en el paciente en base al posicionamiento, lo más probable es que se me dificulte este último procedimiento, comprender cómo puedo lograr la imagen correcta. Si bien el libro nos establece que el haz de rayos X va a ir 25 grados céfalo-caudal incidiendo en 4 traveses de dedos por encima del CAE del lado contralateral, para darles un ejemplo, pero si yo tengo un cráneo que sale de la configuración típica que vendría a ser la mesocefálica, lo más probable es que la imagen resultante tenga una variación sutil, que esa sutileza quizás termine convirtiendo a esa proyección en una imagen insuficiente para el diagnóstico. Caso particular, les voy a dar un ejemplo, es la proyección de Schüller 1, en la cual el conducto auditivo interno y el conducto auditivo externo tienen que superponerse. El conducto auditivo interno tiene que proyectarse dentro del conducto auditivo externo. Tengan en cuenta de que como máximo el conducto auditivo externo mide menos de 1 centímetro y el conducto auditivo interno tiene que proyectarse dentro de ese conducto auditivo externo.
Y tengan en cuenta de que yo solamente puedo advertir el conducto auditivo externo del paciente, no el conducto auditivo interno, porque no lo veo. Está dentro de la cabeza del paciente. A su vez, para complejizarlo un poco más, si yo quiero ver o estudiar la proyección de Schüller en la cual conducto auditivo externo y conducto auditivo interno se superponen, el paciente va a tener que estar apoyando la oreja o el conducto auditivo externo del lado que yo quiero estudiar. Entonces, no veo el conducto auditivo externo y no veo el conducto auditivo interno del lado que quiero estudiar. Tengan en cuenta de que de alguna manera terminamos trabajando con herramientas que de alguna manera permiten, nos dan indicio o nos permiten calcular estimativamente dónde se van a encontrar esas estructuras. Por eso necesitamos comprender la configuración de la cabeza del paciente para de alguna manera poder salvar errores o limitaciones que surjan en la práctica diaria. Más allá de la configuración de la bóveda craneana del paciente, también tengo que comprender, primero conocer, comprender e incorporar las líneas y los puntos de referencias que nos van a permitir a nosotros desarrollar técnicas de posicionamiento con éxito. Tengan en cuenta de que a la hora de empezar a indagar la posición correcta para determinadas proyecciones, la bibliografía se va a valer de determinados puntos de referencia o determinadas líneas. Para darles un ejemplo, quizás pueda llegar a ser que la bibliografía nos diga que la línea LOM o línea órbito-meatal tiene que quedar perpendicular al plano de apoyo. Primero tengo que comprender qué es la línea órbito-meatal, que va a estar delimitada por dos estructuras anatómicas y necesito comprender esas estructuras anatómicas. Para darles un ejemplo, ahí tenemos la imagen 1 que corresponde a la vista lateral de la cabeza de un paciente, en donde me dice LOM. El nombre correcto de esa sigla es línea órbito-meatal. ¿Qué significa? Que esa línea es una línea imaginaria que va a unir la comisura palpebral externa del ojo con el conducto auditivo externo. Esa línea es una línea imaginaria que nosotros utilizamos para posicionar de manera correcta al paciente, porque esa línea en determinadas proyecciones va a tener que estar perpendicular al plano de apoyo, en otras proyecciones va a estar a 35 grados con respecto al plano de apoyo, a 45 grados, tiene que estar perpendicular al borde lateral de la mesa. Por eso es una línea importante a la hora de tener que planificar o de alguna manera realizar cada una de las proyecciones. Después la 2 es lo que Mosca Bustamante, médico especialista en diagnóstico por imágenes, llama línea base antropológica, que Bontrasch la menciona con línea infraorbitaria o infraorbitomeatal. Tengan en cuenta de que son dos acepciones. Mosca Bustamante la llama LBA, línea base antropológica, y Bontrasch lo que va a estar haciendo es utilizar las siglas LIOM. Es la línea infraorbitomeatal. Es una línea imaginaria que va a unir el borde inferior de la órbita del paciente con el conducto auditivo externo. Fíjense que existe una multiplicidad de líneas, pero las dos más importantes es la línea base antropológica o línea infraorbitomeatal y la línea orbitomeatal. Tengan en cuenta cuáles son los puntos de uniones que van a estar delimitando el trayecto de esa línea imaginaria. Y obviamente después tenemos la línea glabelo-alveolar, después tenemos diferentes líneas que van a estar uniendo dos puntos de referencia. El acanteón con el conducto auditivo externo, la línea que une la sínfisis del maxilar inferior, vendría a ser la línea del maxilar inferior con el conducto auditivo externo. Fíjense que
todas convergen al conducto auditivo externo. Para seguir con las líneas, también tenemos que mencionar la línea interauricular. Es una línea que pasa por el plano medio coronal del paciente y que va a estar uniendo ambos conductos auditivos externos. A su vez también tenemos otra línea que vendría a ser el plano medio sagital del paciente y la línea interpupilar, la línea que une ambas pupilas de los ojos. Tengan en cuenta de que comprender estas dos últimas líneas, la del plano medio sagital y la de la línea interpupilar, me va a ayudar a no cometer errores, porque esas líneas tienen que estar bien posicionadas a la hora de realizar proyecciones de cráneo, ya sea de cráneo, de macizo facial o de oído. Y me queda pendiente analizar los puntos de referencia. Ustedes van a ver que en la imagen superior hacia la derecha, que vendría a ser la imagen 4, tenemos una vista lateral del paciente en la cual están señaladas todas las estructuras o puntos de referencia que nosotros vamos a estar utilizando. Tenemos el brecma, que es la unión, la intersección entre la sutura coronal y la sutura sagital. Tenemos el vértex, que es el punto más alto de la bóveda craneana del paciente. Tenemos el inion, que es la protuberancia occipital externa. Tenemos el gonion, que es el ángulo del maxilar inferior. Tenemos el conducto auditivo externo. Tenemos el trago. Tenemos la glabela, el punto nación, que es la unión entre el frontal y los huesos nasales. Después tenemos el acantión, que es la espina nasal anterior. Esos son todos puntos de referencia que nosotros vamos a estar utilizando para llevar adelante todas las proyecciones que nos permiten estudiar la cabeza del paciente. ¿Cuál es la dinámica de estudio de las proyecciones que vamos a estar realizando para observar el cráneo y la cara o macizo facial del paciente? Nosotros necesitamos comprender la anatomía normal de cada uno de los huesos que configuran la cabeza del paciente para poder establecer o comprender a su vez la anatomía radiológica. Vamos con un pequeño ejemplo. Acá tenemos el hueso temporal desde una vista exocranial y una vista endocranial. ¿Por qué? Porque este hueso, que es par, se va a encontrar en los laterales de la bóveda craneana o de la cabeza del paciente, y a su vez vamos a estar observando estructuras desde una vista exocranial que no las vamos a estar observando en una vista endocranial. Tengamos en cuenta de que este hueso temporal en primera medida se puede dividir en tres segmentos: en la escama del temporal, la apófisis mastoides y la porción petrosa. Esta porción petrosa a su vez va a estar conteniendo el oído del paciente, que se divide en tres segmentos: oído medio, oído interno y oído externo. Tengamos en cuenta que también en su cara exocranial podemos observar la apófisis cigomática. Ahora bien, a este hueso que integra la bóveda craneana del paciente, de alguna manera necesitamos observarlo e identificarlo en una proyección de cráneo. Y no solamente lo vamos a estar advirtiendo en una proyección de cráneo frente o de cráneo perfil, sino que también necesitamos advertir dónde se encuentra, para darles un ejemplo, la porción petrosa del hueso temporal, para poder establecer si la radiografía que estamos mostrando de senos paranasales o mento-nasoplaca es correcta, porque esa porción petrosa del hueso temporal tiene que quedar por debajo del borde inferior de los senos maxilares, porque si se superpone con los senos maxilares va a dar una falsa imagen, un falso signo de nivel hidroaéreo producto de la sinusitis en una proyección de Waters. Entonces, sabiendo dónde se encuentra la porción petrosa del temporal, puedo establecer si esa radiografía que tiene que mostrar los senos maxilares del paciente cumple con el criterio diagnóstico. Ahora en las diapositivas siguientes vamos a ver
cómo vamos a estar observando, identificando ese hueso temporal en cada una de las radiografías de cráneo, ya sea en perspectiva de frente, de perfil o en una incidencia submentovértex, que vendría a ser una incidencia de Hirst. En una proyección de cráneo-frente, nosotros podemos analizar, en este caso, que es el hueso que elegimos como ejemplo, el hueso temporal del paciente y sus 3 segmentos. Vamos a ver la porción escamosa, vamos a ver la porción mastoidea y la porción petrosa. En una proyección de cráneo-frente, el borde superior del peñasco, que recuerden y tengan presente de que cuando mencionemos peñasco, nos tenemos que remitir a la porción petrosa del hueso temporal. Ese borde superior se va a estar proyectando habitualmente en el tercio superior de la órbita. Se va a estar superponiendo con el tercio superior de la cavidad orbitaria. Tengan en cuenta de que la órbita va a estar delimitada por diferentes segmentos y diferentes huesos, y el peñasco se va a estar proyectando, recuerden de que se van a estar superponiendo estructuras y va a estar mostrando su borde superior próximo al tercio superior de la órbita. Eso en una proyección de cráneo-frente. Ahora bien, siguiendo con este hueso que tomamos de ejemplo, en una proyección de cráneo-perfil se va a estar superponiendo con el hueso temporal contralateral. Tengan en cuenta de que acá se van a estar superponiendo las 2 escamas del temporal, se van a estar superponiendo las 2 apófisis mastoides del temporal, se van a estar superponiendo las 2 porciones petrosas del temporal. Tengan en cuenta de que yo ahí remarqué en color rojo la apófisis mastoides y la porción escamosa a grandes rasgos, chicos. Después, en color naranja, mostré la superposición de ambos peñascos o porciones petrosas. Y en color amarillo mostré la proyección de ambos conductos auditivos externos. Fíjense cómo de alguna manera se terminan proyectando los dos huesos temporales, tanto el derecho como el izquierdo, en una proyección de cráneo de perfil. Y así tenemos que hacer con todas las otras estructuras. Vamos a estar viendo el hueso frontal de perfil, vamos a estar viendo los 2 parietales superpuestos en una disposición de perfil, vamos a estar viendo el hueso occipital en disposición de perfil, que la escama va a quedar desproyectada y nos va a estar mostrando la protuberancia occipital interna y la protuberancia occipital externa. Después la porción basilar del occipital se va a estar superponiendo a su vez con las porciones petrosas de los huesos temporales. Fíjense que no podemos advertir dónde se encuentra la porción basilar del occipital. Y todos los huesos que configuran el macizo facial del paciente también van a estar superpuestos. A todo esto puedo ver claramente la sutura coronal y la sutura lambdoidea. Ahora bien, nos queda analizarlo en la última proyección que es relevante, es una proyección de Hirst, y ese hueso temporal puedo analizarlo y cada uno de sus segmentos, de alguna manera puedo interpretarlos en esta radiografía de Hirst, donde vamos a estar viendo en rojo lo que corresponde a la proyección de la escama del temporal. Después vamos a estar viendo en color naranja la porción petrosa y en color amarillo el apófisis mastoides. Siempre hablando del lado derecho, ustedes fíjense que del lado izquierdo, donde no está marcado, de alguna manera se dificulta la interpretación de los contornos de cada una de esas estructuras o de cada uno de esos segmentos que integran el hueso temporal del paciente. Como vimos desarrollando a grosso modo el hueso temporal del paciente, necesitamos a la hora de interpretar un daño, ya sean las diferentes incidencias, poder advertir cada estructura anatómica. Si hablamos del hueso temporal, poder advertir, del hueso frontal, poder advertir dónde se encuentra el seno frontal, dónde se encuentra la apófisis orbitaria externa del frontal, cuál es el borde supraorbitario del hueso frontal, y así con todas las estructuras anatómicas: apófisis mastoides, tabique nasal, cornete inferior,
conducto auditivo interno, después sutura lamboidea, sutura coronal, sutura sagital, donde se encuentra el apófisis cristagalli, quién integra el tabique nasal, la porción perpendicular del etmoides más el vómer, donde se encontrarían los senos maxilares, las celdillas etmoidales. Tengan en cuenta de que toda esa información nos va a estar aportando una proyección de cráneo, en este caso un cráneo frente. Yo lo que les venía relatando era la identificación de cada una de esas estructuras anatómicas. Hendidura esfenoidal, alas mayores del esfenoides, alas menores del esfenoides. Tengan en cuenta de que toda esa información la podemos obtener en una proyección de cráneo frente. Esta es una imagen que está presente en el Atlas de Anatomía Radiológica que ustedes tienen disponible en la plataforma, en el área de bibliografía, para que lo puedan descargar. Tengan en cuenta de que ese atlas le va a servir para toda la carrera y es un atlas que aporta información de las estructuras anatómicas que podemos observar en todos los estudios de diagnóstico por imágenes. Va yendo desde radiología convencional, pasando por radiología contrastada, por hemodinamia, por resonancia, por tomografía, por ecografía, por mamografía, por medicina nuclear, hasta por fusión de imágenes, que vendría a ser cuando ustedes vean medicina nuclear, de alguna manera van a estar indagando y viendo la dinámica de fusionar imágenes de más de un método de diagnóstico por imágenes, valga la redundancia. Hay una modalidad que es el PET, tomografía por emisión de positrones, que lo que hace es aportar información de fotones provenientes de una pequeña área patológica y que de alguna manera, como no nos muestra en mayor medida la anatomía del paciente, el PET, lo que se hace es fusionar ese estudio con estudios de tomografía o de resonancia magnética para poder advertir cuál es la estructura anatómica afectada. Volviendo, esta imagen está extraída de ese libro, así que ustedes no duden en descargarlo al libro como para utilizarlo de herramienta fundamental para estudiar la anatomía del paciente, con los diferentes métodos de diagnóstico por imágenes. En su momento nosotros mencionamos de que había un tercer segmento en el cual podíamos subclasificar la cabeza del paciente. Por un lado la bóveda craneana, por otro lado el macizo facial, y teníamos que anexar ese tercer segmento que correspondía al oído, porque esa región anatómica tiene proyecciones específicas. Obviamente, las estructuras fundamentales del oído se van a estar encontrando dentro de la porción petrosa del hueso temporal. A su vez, podemos dividir en tres segmentos: oído externo, oído medio y oído interno. En cada uno de los segmentos, o mejor dicho, en el oído medio y en el oído interno, vamos a encontrar diferentes estructuras. En el oído medio nosotros vamos a estar encontrando los huesecillos o la cadena osicular, martillo, yunque, estribo, y después en el oído interno vamos a estar encontrando lo que es la cóclea, el vestíbulo, conductos semicirculares, posterior, superior, externo, y todas esas estructuras de alguna manera se van a estar evidenciando mediante diferentes proyecciones que permiten mostrarlos de manera sutil. Porque recuerden que son estructuras anatómicas de muy baja densidad que nosotros la vamos a estar observando con sutileza en cada una de las proyecciones que fueron desarrolladas exclusivamente para poder estudiar estos huesos de tamaño reducido o estructuras de tamaño reducido y que de alguna manera necesitamos evidenciarlas dentro de ese conjunto de huesos que tienen una alta densidad que configuran la cara y la boca craneana del paciente. En las dos diapositivas que vamos a estar analizando referidas al oído, en esta y en la que sigue, vamos a tener una comparación entre la imagen real de estas proyecciones de oído y las estructuras importantes que necesitamos evidenciar. Como ustedes se van a dar cuenta, son imágenes sutiles
en las cuales necesitamos desarrollar una técnica de posicionamiento y elegir los factores técnicos, kilovolt y miliamperes segundos, óptimos para poder evidenciarlas. Para darles un ejemplo, nosotros acá estamos observando las proyecciones de Schuller 1 y Schuller 2. Schuller 1 es la que ustedes están observando hacia la izquierda y Schuller 2 la que ven hacia la derecha. En la parte superior ustedes van a ver estas radiografías sin reseñas y sin marcar ninguna estructura anatómica. En la parte inferior están mostradas y señaladas las estructuras anatómicas fundamentales que tienen que estar evidenciándose en la radiografía. Obviamente nosotros cuando hacemos la proyección no vamos a estar viendo la cóclea remarcada con un fibrón o con un color característico. Necesito advertir que esa densidad que se encuentra dentro de la órbita del paciente y que se encuentra por debajo de un cordón radiolúcido que es el conducto auditivo interno y hacia adentro o medialmente del vestíbulo y de los conductos semicirculares superior y externo y por arriba de la trompa de Eustaquio, esa densidad es la cóclea. Fíjense cómo necesito comprender toda la anatomía del oído para poder reflejar las densidades radiológicas y comprender y estar seguro de que eso que estoy observando es la cóclea del paciente. Estoy hablando de la proyección de Schuller 2. Esa misma dinámica se utiliza en el resto de las proyecciones. Las dos siguientes proyecciones que me permiten estudiar esas mismas estructuras, abriendo y utilizando la bóveda craneana del paciente como ventana, son la proyección de Chausse, se escribe Chausse 1, 2 y 3, particularmente estamos viendo la proyección 3 y la de Stenberg. Tengan en cuenta de que estas proyecciones, si no las alcanzamos a ver en este año, las vamos a estar viendo en UDI 2. Estas proyecciones nos van a estar mostrando a su vez el oído medio y el oído interno del paciente con una perspectiva diferente, en la cual nosotros necesitamos advertir las mismas estructuras anatómicas que en Schuller 2, pero ahora con diferentes incidencias y rotación de la cabeza. Volvemos a ver la densidad de la cóclea, conducto auditivo interno, vestíbulo, conducto semicircular superior, externo, el antro, la apófisis mastoides, la cadena osicular, vemos implícitamente el artictemporomandibular. Fíjense cómo mediante determinado posicionamiento y mediante determinada calidad del haz de rayos X voy a estar logrando observar imágenes sutiles. Ahora bien, en su momento les había mencionado de que había dos líneas que me iban a permitir minimizar errores. Tengan en cuenta de que nosotros vamos a estar trabajando con la bóveda craneana del paciente, con la cabeza del paciente, que va a estar integrada por múltiples huesos que se van a estar proyectando unos sobre otros. De alguna manera, dependiendo de la proyección radiológica que soliciten, necesito mostrar determinada estructura sin que se superponga con otros. Entonces, necesito utilizar herramientas que me permitan minimizar la ocurrencia de errores. Bondrach menciona 5 errores habituales a la hora de posicionar el paciente. Uno es la rotación, otro es la inclinación, otro es la flexión excesiva del cuello de la cabeza del paciente, en relación también con la cabeza o el cuello del paciente, la extensión excesiva y la incidencia del haz incorrecta. Ahora bien, a la incidencia del haz la puedo advertir, o el error relacionado a la incidencia del haz lo puedo advertir viendo el marcador que tienen todos los equipos de rayos X y que me señalan la angulación o el grado de angulación que está adquiriendo ese haz de rayos X. La flexión y la extensión
de la cabeza del paciente, ya sea muy hacia adelante o muy hacia atrás, va a estar en relación a la línea órbito-meatal o la línea infraórbito-meatal o base antropológica, como menciona Mosca Bustamante. Y ahora bien, nos queda pendiente la rotación y la inclinación. Para minimizar los riesgos producto de la rotación y de la inclinación, me voy a valer de esas dos líneas que mencioné en su momento y que hice referencia a la minimización de errores, que son el plano medio sagital y la línea interpupilar. Nosotros vamos a estar posicionando al paciente de determinada manera, ya sea una incidencia de Hertz, una incidencia de cráneo perfil, una incidencia de Town, una incidencia de cráneo frente, pero voy a estar trabajando con el plano medio sagital del paciente, con la línea interpupilar, con la línea órbito-meatal, y de alguna manera necesito lograr de que ya en esa incidencia, ya sea frente, perfil, Hertz, Town, el cráneo esté posicionado de manera correcta. Hay un problema que nos va a estar dando como resultado un posicionamiento incorrecto a la hora de tener que dejar el plano medio sagital paralelo al plano de apoyo. Para darles un ejemplo, en la proyección de cráneo perfil, si yo no dejo el plano medio sagital de la cabeza del paciente paralelo al receptor de imagen o al plano de apoyo, yo voy a obtener una imagen radiológica rotada del cráneo. No va a ser un perfil estricto. Tengan en cuenta de que esa rotación va a influir en la imagen resultante. Caso particular es mostrar las apófisis clinoides posteriores y anteriores sin superposición. Estas apófisis clinoides anteriores y posteriores forman parte del hueso esfenoidal. Tengan en cuenta de que en una proyección de cráneo perfil, las apófisis clinoides posteriores se tienen que estar superponiendo y las apófisis clinoides anteriores se tienen que estar superponiendo para que sea un perfil estricto. Si hay una rotación de ese cráneo, que significa que el plano medio sagital del cráneo no estuvo paralelo al plano de apoyo o receptor de imagen, esas apófisis clinoides no se van a estar proyectando unas sobre otras, siempre hablando de las apófisis clinoides posteriores y apófisis clinoides anteriores. Eso deriva en una rotación del cráneo. ¿Por qué? Porque no advertí que el plano medio sagital del cráneo del paciente no estaba paralelo al plano de apoyo. Y la otra causa importante de errores a la hora de posicionar el paciente es lo que llamamos la inclinación. Podemos lograr de que el plano medio sagital de la cabeza del paciente esté en la posición correcta, volviendo al ejemplo de que el plano medio de la proyección de cráneo perfil, que el plano medio sagital esté paralelo a la línea, al plano de apoyo, o del receptor de imagen, pero ahora lo que está fallando es la línea interpupilar, que no se encuentra perpendicular al plano de apoyo. Volviendo a la repercusión de la imagen radiológica, acá lo que vamos a estar observando es que el piso de la silla turca, el piso de la fosa hipofisiaria, va a estar mostrando un doble margen, un doble piso, que a su vez puede asegurar, o por lo menos es una evidencia, de la presencia de un macroadenoma hipofisiario. Como para darles un ejemplo, que en realidad es producto de un mal posicionamiento de la cabeza del paciente y que sugiere la presencia de una afección o de una patología en la hipófisis del paciente. Tengan en cuenta de que esa inadvertencia deriva en una imagen resultante que sugiere una patología que en realidad el paciente no está experimentando. Tengan en cuenta esa salvedad. Y algo que me había quedado pendiente de mencionar en la rotación de la cabeza del paciente, porque el plano medio sagital del cráneo no estaba paralelo al plano de apoyo, es que quizás la línea interpupilar
sí está perpendicular al plano de apoyo, pero el plano medio sagital no. Acá se produce a la inversa. El plano medio sagital de la cabeza del paciente puede estar paralelo al plano de apoyo y la línea interpupilar, en este caso en la imagen, no está paralelo el plano medio sagital de la cabeza del paciente y la línea interpupilar no está perpendicular al plano de apoyo. Tengan en cuenta de que acá se salva o no se cumple la regla general de que los planos y las líneas deben conservarse para un correcto posicionamiento en una proyección de cráneo-perfil. Ese mismo cuidado necesitamos tener a la hora de realizar todas las otras proyecciones. Para darles un ejemplo, una proyección de Hirsch o de base de cráneo, yo necesito que el plano medio sagital del paciente esté perpendicular al plano de apoyo o al del receptor de imagen y que la línea órbito-meatal esté paralela al plano de apoyo. Si yo no cumplo con ese requerimiento, lo que me va a salir es una proyección inclinada y rotada. Eso traducido a otra proyección. En este caso dimos como ejemplo la proyección de cráneo-perfil del paciente, pero se puede traducir a todas las otras proyecciones. La próxima clase vamos a comenzar a ver las proyecciones de cráneo-frente, cráneo-perfil, proyección de Town o método de Town como le llama Bontrasch, la proyección de senos paranasales, frontonasoplaca, mentonasoplaca en posición de Waters, la proyección de Cowum y las proyecciones de macizo facial u occipito mentoniana, entre otras. Tengan en cuenta de que pueden empezar a leer la bibliografía correspondiente a las proyecciones de cráneo para, llegado el momento de tener que analizar el video, ustedes ya tengan presente información o por lo menos ya tengan herramientas para ir asociando en el contenido que uno vaya relatando en cada uno de los videos. Espero que tengan una grata semana de cursado. Tengan en cuenta de que son las últimas 2 semanitas, ya se nos termina el ciclo lectivo o por lo menos la instancia de cursado de este 2020 extremadamente particular por el confinamiento obligatorio que tuvimos que realizar producto de la pandemia. Así que espero que disfruten estas últimas semanas, de que las disfruten, que les saquen provecho en el cursado. Sé que a esta instancia uno ya está extremadamente cansado de todo este año particular, no solamente de cursado virtual, sino que también de las condiciones y de las restricciones a las cuales estuvimos sometidos, particularmente si contrajimos el COVID o no contrajimos el COVID, cada uno con su contexto. Calculo que todos ustedes deben haber tenido algún allegado, si es que no lo padecieron, tuvieron algún allegado que lo haya contraído, que se haya contagiado, y espero de que lo hayan podido transitar de la mejor manera. Tengan en cuenta de que es la penúltima clase que vamos a tener. Aprovechen a analizar todos los contenidos, hacer las preguntas necesarias de las cosas que le hayan quedado pendientes de analizar o que no hayan comprendido. Así que aprovechen estas 2 semanitas para de alguna manera poder plasmar esas inquietudes, esas dudas que ustedes hayan tenido con cada uno de los contenidos que fuimos evaluando.